Ignacio Camacho, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves tan optimista o voluntarista como la señora Montero, la ministra de Hacienda? Optimista no, pero creo que los presupuestos acabarán saliendo. Y no sé si van a ser mejores que los de Montoro. Desde luego no van a ser fiscalmente mejores para la mayoría de los españoles. Hombre, es un poco surrealista que el gobierno tenga que empezar poniéndose de acuerdo consigo mismo. En fin, cosas de las coaliciones, pero esto que dice la ministra Montero, no, vamos a hacer primero un pacto. Bueno, oiga, son el gobierno, es decir, son el gobierno. Se supone que es un órgano colegiado y de momento tienen que empezar pactando entre ellos. Pero en fin, pequeñas anomalías de la política española, y también hay que decirlo de los gobiernos de coalición en general, aunque se suponía que estas cosas ya las tendría que traer pactadas de casa. Y luego, en segundo lugar, yo creo que Iglesias tendrá que ceder, no sé cuánto, pero tendrá que ceder por una razón, Antonio, porque no se puede permitir romper. Es decir, porque es que Podemos, ahora mismo, no son más que la vicepresidencia y las 4 carteras. Bueno, 3 y media, para las universidades no, digamos que no llega a ser una cartera por incomparecencia del ministro. Pero no son más que la vicepresidencia y los ministerios, donde tienen colocados Iglesias a todo su círculo íntimo. Y ya está, no hay más. El partido se ha quedado reducido a un núcleo interno que depende y vive del gobierno. Con lo cual, al final, pues en cuanto Sánchez apriete un poco, tendrán que ceder, aunque se llevarán sus concesiones. Y luego, en cambio, hay una cosa en la que Iglesias lleva razón, y es que sus políticas son, o deberían ser, incompatibles con las de Ciudadanos y viceversa. Lo digo en beneficio de Ciudadanos. Por lo cual, la decisión de Arrimadas, que hemos visto hace unos minutos su disponibilidad a negociar, es arriesgada. Tiene todo el derecho del mundo a explorar ese terreno y a buscar recuperarse de su retroceso electoral mediante un acuerdo. Pero a ver qué saca a cambio, porque si solo saca migajas, lo que va a hacer es convertirse en la muleta de Sánchez, en la pieza de repuesto del bloque Frankenstein. Necesita algún éxito simbólico potente, y ese no puede ser otro que la congelación de la subida fiscal. Y a mí me parece que eso le va a costar. Bueno, pues por eso te pregunto a ti, Ignacio, pero también a Ana Isabel y a Vicente, a tenor de lo que, por ejemplo, titulaba uno de los periódicos, Ciudadanos va a tragar con más gasto, más presión fiscal, 0 recortes en unos presupuestos que necesitan de sus votos para sacar adelante. Yo creo que, conociendo un poco al jefe de gabinete del presidente, al señor Iván Redondo, él suele decir que nunca hay una única partida en juego. Y a mí me parece que estamos dando por hecho que habrá un acuerdo, por supuesto, dentro del seno del gobierno de coalición y que al final, no sé si por claudicación de Podemos o de Ciudadanos, pero al final habrá un acuerdo también del gobierno con Ciudadanos. Yo no descartaría tan rápido la vía del independentismo, la vía de Esquerra. Bueno, falta por dilucidar qué va a pasar en esas elecciones catalanas, cuándo se convocarán, pero yo creo que al presidente Sánchez lo que le interesa de momento es, para empezar, tener varias opciones, de forma que Esquerra no tenga el monopolio del acuerdo de presupuestos, sino que así cotizan a la baja un poco sus acciones, por así decirlo. Y es verdad que la lógica indica pensar, o lo que traslada Moncloa, es que ellos quieren un acuerdo con Ciudadanos. Pero yo no lo daría por hecho, sobre todo, pues digo, conociendo al personaje y cómo suele montar, pues, o sea, tú lo que dices, cómo maquina, cómo... Puede sacar adelante esos presupuestos, pero con más gasto, más impuestos, 0 recortes y con Ciudadanos al margen. Yo creo que tiene dos vías. Ojo, que, no sé yo si el PNV aceptaría esas condiciones, ¿eh? Bueno, el PNV al final siempre acaba aceptando. Pone muy alto su apoyo, o muy caro, pero al final o sea, el gobierno Frankenstein siempre sale ganando. Es como Alemania cuando juegan al fútbol, ¿no? Que se dice que es siempre un juego que siempre ganan los alemanes, juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania, ¿no? Se decía. Pues lo mismo pasa con el PNV. No, yo lo que digo es que es verdad que estamos dando por hecho que va a haber un acuerdo con Ciudadanos,
y a mí me parece que bueno, que no está tan claro. De momento, disponibilidad por la parte de Ciudadanos, al menos a hablar hay, es evidente. Van a ser unos presupuestos muy, muy complicados de cuadrar, complicadísimos. Hoy teníamos las cifras de las pérdidas en un sector clave y capital para el PIB español como lo es el turismo. Y bueno, pues creo que saldrán adelante, no sé cómo, pero que no descartó la otra vía de entrada, sino que bueno, esto todo puede ser parte de una estrategia. Tratándose de los personajes que se trata, nunca se sabe, ¿eh? Yo creo que Sánchez, ahora vuelvo con Ignacio, que como el jugador de póker tiene dos posibles jugadas: o pacto con la izquierda y con los nacionalistas e independentistas, o me apoyáis mis presupuestos. Es que esas son las dos jugadas de Sánchez. Yo creo que es una gran oportunidad para el Partido Popular convencer a Sánchez de que, dada la situación económica desesperada, tremenda, dramática que está viviendo el país, yo creo que el Partido Popular no debe aprobar los presupuestos de Sánchez, sino debe pactar con Sánchez unos presupuestos para sacar al país de la situación en la que nos encontramos. Yo estoy convencido de que Casado lo va a intentar, pero está poniendo una condición, y es que desaparezca del gobierno Podemos, algo que Sánchez no puede hacer. Es curioso que quien no consiga aprobar unos presupuestos, que en cualquier país es, pues si no puedo presupuesto me voy a mi casa, chantajea a todos, juega con todos. Siempre he dicho que Sánchez es un político excelente, me parece un gestor bastante deficiente, pero como político es muy bueno porque le ha dado la vuelta a la tortilla. Entonces yo considero que la oposición, tanto Ciudadanos como Partido Popular, deben hacer ese esfuerzo y convencer a Sánchez de que una política, como estaba diciendo, creo que ha sido El Mundo, más impuestos, más gasto, más funcionarios, nos lleva directamente a la bancarrota, porque estábamos hablando antes de los ERTEs, pero ¿quién paga los ERTEs? Es que los 140.000 millones que nos ha dado Europa, o que nos ha prestado 70.000 millones, sirven para algo en un país cuya deuda sigue aumentando diariamente de una manera exponencial. Es que estamos ya por encima de unos 1,2 o 3 billones de euros. El pago de las pensiones. ¿Pero quién va a pagar a la eso? sanidad, a la educación y a 6 millones o 5 millones de parados. Estábamos contando que ahora mismo el sistema de pensiones es completamente insostenible. Un jubilado solamente paga el 51% del dinero que va a recuperar a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque la calidad porque la vida de la gente es mucho mayor. Consigues un trabajo a los 25, no tienes un trabajo decente hasta los 35 o 40, y a los 56 te mandan a casa porque estás prejubilado. Claro. Pero ¿cómo vas a pagar una pensión de una persona que puede vivir 90? Y no estoy exagerando, es que la gente vive ahora 100 años. Es que es completamente insostenible. Entonces, más gasto, ¿de dónde? Si es que ya la sociedad... Y más impuestos, eso significa ya llevarnos a hundirnos económicamente. Es que ahora mismo, o sea, más impuestos. El sector privado para consumir menos, para llevar a más gente al paro. Absolutamente todo. O sea, está manteniendo millones de jubilados, millones de funcionarios, millones de personas en ERTE, y es insostenible completamente. Sí. Ignacio, vamos a ver, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que al final lo saca esto con los Frankenstein de turno y se retira Ciudadanos a la vista de las intenciones de Podemos, o Podemos va a renunciar a su ideario económico de más impuestos, más gasto y cero recortes? No es imposible ninguna fórmula. Yo decía al principio que creo que los presupuestos sí van a salir, pero efectivamente no sabemos con quiénes. A Sánchez le conviene que sea con Ciudadanos para vender en Europa una cierta transversalidad, porque al final sabemos que Europa va a imponer mecanismos de vigilancia que ya quedaron aprobados en la cumbre donde se acordó el reparto del dinero. Pero es verdad que Iglesias tira hacia la alianza de investidura, hacia el llamado bloque Frankenstein, y que a la menor proclividad de Junqueras se puede volver a abrir esa vía. Eso dependerá, en todo caso, del calendario de las elecciones catalanas, de las promesas que el propio Junqueras reciba sobre su horizonte penal y el de el resto de los presos, y también posiblemente de la forma en que se resuelva la sucesión previsible de Torra cuando sea inhabilitado, que probablemente lo será por el Supremo, pues en cuestión de mes y medio o 2 meses, a lo largo de este otoño. A mí no me sorprendería nada que el esfuerzo de aproximación de Arrimadas
terminara en un engaño, porque cuando uno se aproxima a un trilero de la política, corre, claro, sabe que está corriendo. Por eso decía yo, Ignacio, que no sabemos hasta qué punto las intenciones que traslada tanto en público como en privado el gobierno, la parte socialista del gobierno me refiero, son sinceras o forma todo parte de una escenificación, de un supuesto acercamiento a ciudadanos que realmente no es tal. Efectivamente, aquí todo el mundo está jugando de farol. En principio llegará un momento en el que hay que sacar las cartas, pero eso será muy hacia el final de los plazos. Claro. Ahora, ese desideratum que formulaba Vicente de un pacto transversal, que a mí me parece evidentemente, yo creo que a la mayoría de la gente le parecería la solución más viable para el país, no la veo de ninguna manera, porque Sánchez no está dispuesto. Este es un gobierno de confrontación al que pactar con el Partido Popular no se le ha pasado nunca por la cabeza. Y ayer el presidente en la conferencia, iba a decir en el encuentro, no fue un encuentro, en la charleta que le soltó, en la homilía que le soltó a los empresarios, se lo dijo muy claro. Lo que pasa es que dijo, habló de la estabilidad de la coalición, de la estabilidad del gobierno. Esto quería decir pues que no va a romper con Podemos de ninguna de las maneras. Entre otras cosas porque él tiene miedo a que Podemos pueda capitalizar el inevitable descontento de una crisis que en otoño y en invierno va a ser muy cruda para muchos españoles. Bueno, más titulares de la prensa de hoy miércoles. Tu periódico ABC destaca el Carlos III, que es el hospital referencia en asuntos de epidemiología. El Carlos III también desmiente al gobierno, dice ABC. El Instituto de Salud confirma una segunda ola de muertos en España desde el 27 de julio y desmonta el triunfalismo de Sánchez. Ahí vemos, por cierto, al icono pop, Fernando Simón, como le dice Carlos Herrera ya, ¿no? Icono pop, no Simón, quitándose la mascarilla. Y bueno, ya vemos los datos según el gobierno, 29.152 muertos, según el Instituto de Salud Carlos III, 46.096, y según el Instituto Nacional de Estadística, 50.420 fallecidos. O sea, es verdad que a estas alturas de la película, que no sepamos todavía realmente cuántas personas han muerto por el COVID-19 en España es lamentable, ¿no? En su segunda portada de titulares, ABC habla del miedo al contagio que impide fijar aún el calendario escolar. Los padres están molestos por el inicio del curso más incierto. El gobierno descarta ahora dar la baja retribuida a los padres de niños en cuarentena, que es algo que hemos comentado anteriormente, Ignacio. Parece, en fin, un contrasentido que unos padres que su hijo se contagie en el colegio y esté infectado puedan pedir la baja laboral para cuidarlo, y aquellos que tengan que guardar cuarentena porque ha habido contagios entre sus compañeros, aquellos niños que tengan que guardar cuarentena y sus padres tengan también que cuidarlos, no puedan darse de baja laboral. Es algo, de verdad, esto es un sinsentido. Sí, es que son tantos los puntos de conflicto que presenta la apertura del curso que por ejemplo, me da la sensación de que se les había olvidado, como el donut aquel del famoso anuncio de los niños. Claro, es que va a ser todo muy difícil, porque efectivamente está este problema de la cuarentena, de los contactos, de los contagiados, de la propia división de los padres, que los hay que quieren que los niños vayan al colegio porque no tienen posibilidad de conciliar, y otros que por el contrario no desean bajo ninguna circunstancia exponerse al contagio. Está el miedo comprensible y natural de los profesores, y está la dinámica de la realidad que no cabe en ningún plan, que es cómo se comportan los niños. Los niños son, sobre todo mientras más pequeños sean, son muy difíciles de organizar, porque tienen su propia forma de relacionarse, porque las mascarillas no es algo a lo que estén acostumbrados. A mí me parece que todo esto está muy cogido con alfileres, por decirlo suavemente, porque es que al final, si leéis el plan, el supuesto plan que se presentó a las comunidades, bueno, pues el plan consiste en que cada uno se apañe como pueda. El plan consiste en lavarse las manos, ponerle mascarilla a los niños y a partir de ahí apañaros como podáis. Sí. Apañaros como podáis. Con lo cual va a haber cierres de colegios en cuanto empiecen a brotar contagios. Porque una de las cosas que no se ha tenido en cuenta, y a mí me parece elemental a la hora de planificar un curso, es la tasa de incidencia COVID por territorios. Porque no es lo mismo los que tienen una tasa alta que los que tienen una tasa baja. Eso para empezar. Y a partir de ahí todo lo demás. Pero como el gobierno lo que pretende es desentenderse, porque ya lo vimos ayer, el presidente soltó un discurso de no sé cuánto tiempo duró, pero fue larguísimo, y
y no mencionó prácticamente la pandemia, se ha desentendido de ella, cosas de las autonomías. Ahí Simón, que lidie. Y yo ya estoy en los presupuestos y en los grandes asuntos. Pero bueno, el gran asunto sigue siendo la pandemia. Y ahora mismo, un curso. Los españoles, lo que le preocupa de verdad a la mayoría de los españoles, a todos los que tienen hijos en edad escolar y de bachillerato, es qué demonios va a pasar con el curso. Claro que sí. Yo me atrevería, si tuviera que apostar, a apostar a que en este trimestre la mayoría de los estudiantes lo van a terminar de manera presencial, de manera telemática. Sí. Bueno, más titulares de Descenso, segunda portada, el motín de los alcaldes ante la ministra Montero. La ministra de Hacienda pone en jaque los presupuestos. Más de 30 alcaldes de 13 partidos distintos, fíjate, incluido el PSOE, desde Madrid a Barcelona, han pedido al Ministerio de Hacienda que retire el decreto que permite que puedan gastar 5.000 millones a cambio de prestar su superávit, o sea, los 14.000 millones ahorrados. Los alcaldes dicen que el dinero es ahorrado por los ayuntamientos y es de sus ciudadanos, y no se lo quieren dar al gobierno, lógicamente. Y González, Aznar, los expresidentes González, Aznar, Zapatero y Rajoy avalan al que fue ministro de Interior en su día, Martín Villa, ante la justicia argentina, que tiene que declarar mañana 3 de septiembre ante esta juez argentina, María Servini, que le investiga en el contexto de una querella por delitos de lesa humanidad promovida por víctimas del franquismo. A estas alturas de la película, imagínate lo que le importará a los argentinos, o debería importar a los argentinos este asunto, cuando allí también están, en fin, las cosas color de hormiga. Ya ha dicho Pablo Iglesias al respecto que es una vergüenza. Claro. Es una vergüenza que firmen 4 expresidentes. ¿Ah, sí? ¿Él? Bueno. Sí. Ahí está la larga mano de Baltasar Garzón. No os olvidéis de ese factor. Voy con El Mundo, que titula, ha dicho que, titula, lo hemos comentado también anteriormente, COE exige alargar los ERTE hasta junio tras la debacle del turismo. Garamendi, que es el presidente de la COE, dice que iremos a muerte con el turismo porque el gobierno no ha hecho los deberes. España pierde el 75% de los visitantes extranjeros en julio y el gasto se hunde un 80%. Y Trabajo, Empresarios y Sindicatos retoman el diálogo sobre su duración este viernes, la duración de los ERTE. Y las empresas van a cubrir los gastos de quien trabaje un 30% de su horario en casa. También habla de los padres que solo podrán cogerse una baja si su hijo da positivo, esto que hemos comentado anteriormente. Si el niño está de cuarentena por un compañero con COVID o por cierre escolar, los progenitores deberán pactar con la empresa un permiso o el teletrabajo, pero el gobierno se desentiende de esa situación. Y habla también de Maduro, que trata de blanquear las elecciones liberando a opositores en Venezuela. Voy con La Vanguardia, que titula: el Banco de España y el Banco Central Europeo ven la recuperación incompleta y desigual. Hernández de Cos, que es el gobernador de España, y Luis de Guindos, uno de los vicepresidentes del Banco Central Europeo, rebajan el optimismo del gobierno y advierten de riesgos para la solvencia empresarial y el empleo. Y también habla del regreso a la guardería, en fin, en medio de esta incertidumbre. Esa es la foto de portada de La Vanguardia. La Razón, esto que hemos comentado anteriormente de los presupuestos, y también otros titulares como el rey que retoma su agenda en un curso que asume difícil. Zarzuela da por hecho que seguirá la ofensiva contra la corona. Habla también de Álvarez de Toledo, que busca condicionar la oposición de Casado, como hizo con Rajoy. Colau se une a los alcaldes rebeldes para exigir los 5.000 millones y los padres solo podrán coger bajas si su hijo da positivo. Y este es un asunto, claro, que preocupa mucho. Se repite en todos los periódicos. Es que es verdad, es que no tiene sentido que tú te tengas que quedar en casa con tu hijo para cuidarlo porque guarda cuarentena y no puedes acogerte a la baja. Más que no tenga sentido, yo lo que veo ahí es que el gobierno ha reculado, porque la idea o el globo sonda que lanzó inicialmente la ministra de Educación fue que habría permisos retribuidos, no solo para los padres de los niños contagiados, sino para los de todos los que tengan que hacer cuarentena. Y es evidente que por los motivos que sea, que yo insisto en que creo que aquí el motivo es básicamente económico, el gobierno ha reculado. Sí. El País titula: Madrid suma ya 1/3 de casos y hospitalizados de España. Los expertos alertan de la presión sobre la sanidad si no hay medidas drásticas. Pedro Sánchez expresa su preocupación e irrita al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Castilla y León impone restricciones de la fase 1 a Valladolid y Salamanca. Hombre, cuando los expertos dicen que hay que tomar medidas drásticas, ¿se están refiriendo a un nuevo confinamiento?
¿Lo interpretáis así, no. Luis? Ignacio, perdón. No, yo creo que no, entre otras cosas porque el confinamiento claro, es que sería solo lo puede... la ruina económica ya. Sí, solo lo puede decretar el gobierno. Madrid no está dispuesta, y bueno, yo he tenido algunas conversaciones con dirigentes de la comunidad. Madrid no está dispuesta a confinar, está dispuesta a incrementar las restricciones, movilidad, incluso a restricciones que afecten al funcionamiento de la hostelería, a volver a lo que conocimos en primavera como fase 2, fase 1, etcétera, pero en ningún caso van a decretar un confinamiento que sería el golpe absoluto para la región. Y además ahí hay un factor político importante, y es que Ayuso de ninguna manera va a pasar por la humillación que Sánchez les exigió el otro día a los presidentes autonómicos, es venir y solicitarme el estado de alarma para que yo lo declare. Eso políticamente para Ayuso es inasumible. Funciona mejor ahora la coalición con Ciudadanos. El vicepresidente Aguado está tratando incluso de aproximar al Partido Socialista a un pacto presupuestario que a mí me parecería razonable, pero la ofensiva del Partido Socialista contra Madrid es nítida, y ayer la verbalizó su verdadero portavoz, que en materia de la pandemia es el señor Simón. Sí. El icono pop. El icono pop ayer se quitó no la mascarilla, sino la careta, y dijo: aquí la culpa es de Madrid. Esto es lo que el Partido Socialista está tramando, una socialización de la responsabilidad para sacudirse de las críticas del primer brote, de la primera ola. Ahora, Antonio, es verdad que en Madrid se podían y se debían haber hecho mejor algunas cosas, porque este incremento exponencial, más allá de que tiene que ver con la población, con las formas de vida de los barrios más poblados, y que ahora se va a reproducir cuando empiecen a aflorar los contagios de los madrileños que estaban de vacaciones, que han vuelto, pero algo ha pasado, porque es evidente que ha rebrotado de una manera crítica. Bueno, Ignacio Camacho, gracias y buenas noches.